Hola, profesora. ¿Qué tal? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hoy me conecté un poco tarde porque salí para ver si podía comprar algo, pero bueno, estaba cerrado. Ok. Profe, le hago una consulta. ¿Cuánto minuto queda? Porque yo no 20, estoy. vamos por la mitad. ¿Cuánto? 20, ya hicimos 20, quedan 20. Ah, porque yo no estoy viendo el tiempo. Gracias, profe. De nada. Fíjate en el reloj, Cristina. Son casi las 10:20. Ya está. 10:10. 10:10. Y sí, si empezamos y 30. Ah, bueno. 10:10.
Profe, Sí. ¿algo concreto o seguimos escribiendo hasta terminar el tiempo? Si ya crees que contestaste las dos, seguí, ¿cómo se dice? Poniéndoles más cosas que creas pertinentes. Por eso, ejemplos o cosas así, o con contestar eso ya está. La idea básica es contestar eso y ya está. Ah, Eh, bueno. Mientras mejor, cada uno sabe si lo está contestando completo o no, si le puede poner más cosas, si le sobra el tiempo, lo puede hacer mejor, más interesante, más completo, con ejemplos, sin ejemplos. Pero eso Bueno, es como todo en la vida.
Les aviso que quedan 5 minutos, como para que vayan cerrando, tranquilas. Profesora, Sí, una pregunta. ¿Puedo agarrar y en vez de enviar el archivo, copiarlo todo y pegarlo en el mail y mandarlo directamente en el mail pegado? Como no, por favor, respuesta? manda el archivo porque eso es incorregible si lo haces así. Ah, listo. Lo que pasa es que me va a llevar un tiempo porque tengo que salvarlo, pasarlo a otro lado, porque lo hice en el Word, pero no del teléfono. Y no tengo el mail acá, así que bueno, voy a tardar un poco. Bueno, no importa, tarda, pero imagínate que si me lo pasás por mail, yo no como corrijo un mail. Claro, claro. Está bien. Profe, ahora yo se lo envío. Bárbaro, gracias. No lo hice, profe, en un Word porque lo No hice importa en lo que lo en... hayas hecho, Cristina, no había una sola forma de hacerlo, así que no hay problema. Ahora ya se lo envío, profe. Espero que se Bárbaro, entienda. Hice lo más claro que gracias. podía, así que vas a utilizar... Bueno, se cumplió el tiempo. Me mandan porfa, así avanzamos con lo que queda. Profe, 5 minutos más no puede ser. Ya nos Sí, extendimos profe, más. por Sí. favor. Pero chicas, parte de la cuestión es que en el tiempo pedido hagan lo que se les pide. Si yo les pedí 40 minutos es porque pretendo algo escrito en 40 minutos, no algo escrito en 5 horas. No, profe, te Primera y pedí última cinco vez, minutos, 5 no 5 horas. minutos. Primera y última vez, 5 minutos. Pero cuando acordamos un tiempo lo tengo Perfecto. que cumplir.
Vamos. Profe, ya se le envié. Genial, gracias. Yo estoy tratando de enviármelo desde el Word de la computadora, pasarlo al teléfono, a un mail, pero no me pone enviar, pero no lo manda. No sé cómo voy a hacerlo. No sé si alguien sabe cómo hacerlo, díganmelo. No entiendo, ¿qué es lo que necesitas hacer, Diego? Lo hice en el Word de la compu, Sí. pero no tengo el mail en la compu, ni tengo ningún otro mail en la compu. O sea, tengo que Eh, pasármelo a mi. podés, podés subirlo a un Drive, si no. Sí, ¿Entendés? voy a ver Te- si hago eso. Lo que pasa es que no sé, tengo un Diego, despelote. ¿tenés internet en la computadora? Sí, Bueno, abrí el mail en la computadora con una pestaña. claro, pero eso me va a tomar tiempo, por eso. Bueno, más tiempo toma esto que estamos haciendo. Dale, quedan 2 minutos que ya sos. Abrí tu mail, cualquier mail desde ahí y mandalo. Otra forma no hay si lo tenés que mandar por mail. Y ya de paso Bueno, lo mandás directamente de la computadora sin pasar por tu celular. bueno, pero no importa si te lo mando con otro mail que no es el que usualmente mando. Sí, no hay problema. Bueno, voy a ver qué hago. Dale. Recibí Profe, ya te lo entonces, envié, ¿lo viste? Ah, ahí voy a decir, estoy abriendo para decir, recibí de Cristina, de Norma, de Florencia y de Marisa. Ahí estoy mandándote, profe. Genial. Yo llamando, profe. Bueno. Eh, bien, queda un minutito, así mandan. Bueno. Em, bien. Voy a intentar en estos 15 minutos empezar con un autor nuevo que a mí me gusta mucho, que se llama Hobsbawm. No sé si alguna vez leyeron algo de Hobsbawm. No. Bien. Hobsbawm era
un historiador de origen británico que vivió casi un siglo. Nació en el 1917 y murió en el 2012. Y nada, es un pensador muy importante del siglo XX que justamente pensó, además del siglo XX, bueno, también un poco siglos anteriores, pero es uno de estos historiadores que trascienden un poco la parte más académica y lo lee gente de otras disciplinas, porque es muy riguroso, porque es muy ameno de leer, porque se entiende lo que está diciendo y porque sus libros están muy bien documentados. Así que cualquier cosa que tengan que leer de él siempre está buenísimo y suma. Con esto nos vamos a estar metiendo en un periodo de la historia. Sí, Antonella. Perdón por interrumpirte, profe. Yo te lo mandé así, tipo, sin asunto, sin decirte nada, pero no por maleducada, sino porque no me alcanzaba el tiempo. Pero puse la foto. Fíjate que en la foto yo misma me anoté la consigna, pero eso no lo leas, solo lee la respuesta. Ok, si ahí llegó lo tuyo de Débora. Bien, entonces, sigo como estábamos, así apuramos. Hobsbawm entonces les decía que a mí es un historiador que me gusta mucho. Y el texto que teníamos para hoy se llama Las Artes, ¿sí? Y que aparece en la era de la Revolución 1789-1848, ¿sí? Es decir, él dedica todo un texto a hablar sobre el periodo en Europa entre 1789 y 1848 y uno de los capítulos está dedicado a las artes, ¿no? Y por eso nos va a interesar. Voy un poco rápidamente. Él dice que se puede verificar que hay un florecimiento de las artes en las épocas de las revoluciones. Se habla de un renacimiento cultural, ¿sí? Y que esto lo puede ver tanto en la revolución, en relación a la Revolución Francesa, con la Revolución Industrial. Piensen que estamos de 1789, que es el año de la Revolución Francesa, hasta 1848, cuando ya había sucedido la Revolución Industrial, ¿no? Entonces, estas dos grandes revoluciones que se producen, una que es política, la otra que es más bien técnica, que se producen en Europa, según él, crean un campo fértil para el florecimiento de las artes. Bien. Va a decir que a comienzos del siglo XIX se da difusión a acontecimientos artísticos entre las naciones, es decir, que el arte de las distintas nacionalidades empiezan como a cruzarse y a charlar, a mantener algún tipo de charla entre sí. En especial la literatura, la música rusa y también la literatura en Estados Unidos, ¿sí? También va a hablar del desarrollo de ciertas artes y géneros. Hay ciertas artes y tipos artísticos y ciertos géneros que tienen una mayor prevalencia en esta época. En la literatura va a hablar de la novela. Sabemos todos que la novela moderna, tal como la conocemos nosotros, es una invención del siglo XIX. Fue con el siglo en el que se escribieron las grandes novelas, especialmente las grandes novelas realistas, de las que se sigue leyendo al día de hoy en Europa, ¿sí? Después en la música va a hablar de que se da el periodo clásico y la ópera, hay un gran movimiento en este sentido, y que dice que las artes plásticas y la arquitectura y la escultura no impactan tanto como estas dos formas artísticas. Entonces, el desarrollo en la literatura del género novela y en la música, el periodo del clasicismo musical y de la ópera. Va a decir que hay un impacto de las revoluciones y que eso hace que haya una transformación de la sociedad burguesa y sus modos de creación. O sea, eso es más o menos evidente, ¿no? Si hay algo que impacta en la sociedad, es esperable que se impacte también la forma de la creación artística. Dice, muchos artistas dedicaban sus obras a figuras históricas o revolucionarias y estaban comprometidos con su realidad social. Entonces acá vamos a ver también que en el siglo XIX, y lo vamos a ver en Echeverría, cuando todo esto nos importa también en general, pero además en el Matadero, la relación que hay entre arte y política, y especialmente en la literatura, ¿no? Claramente la literatura, si va a ser un vehículo para hablar de política, va a ser la literatura. Entonces hay lazos entre los asuntos públicos en las artes, en especial en países que buscaban la identidad nacional. Segundo punto que nos interesa para el Matadero de Echeverría, la idea de la constitución de una nación y cómo la literatura
funciona, el arte en general, pero el arte literario, ha funcionado como forma de constituir una nación. Pues bien, si uno quiere generar una nación nueva, ustedes imaginen que nos habíamos independizado de España en el 16, el texto de Echeverría es de alrededor 1838 a 1840, estaba todo por hacerse, había que crear un país, y una forma de crear un país también es crearle un arte y en especial una literatura, ¿sí? Entonces, eso estaba muy presente en los escritores del Río de la Plata en ese momento. Bien. Entonces, una relación entre la literatura y el nacionalismo. Y obviamente esto se va a plasmar más en la literatura que en la música, ¿no? Porque como arte nacional, la literatura siempre va a ser más potencia, porque, bueno, tiene que ver con las palabras, y demás. Dice que todas las expresiones artísticas eran consumidas por las clases medias y altas, y la mayor parte de Europa era analfabeta y pobre. Por lo tanto, las clases dominantes fueron las que convirtieron a estos textos literarios, a estas expresiones artísticas, en emblemas nacionales, ¿no? O sea, esta literatura, estas artes se convierten en emblemas nacionales o nacionalistas, y después de que eso sucede, empiezan a llegar a la cultura popular. Habla de que es el momento en el que se funda, por ejemplo, el Museo del Louvre y la National Gallery en Londres, ¿no? Que ahí mostraban el arte del pasado. Acá vemos que el arte pictórico y escultórico queda un poco para atrás, está más revisionista de mirar hacia el pasado y crear museos. Y después va a empezar a hablar del romanticismo, y va a decir que, bueno, que surge como una conciencia militante de las artes en Inglaterra, Francia y Alemania hacia el 1800. ¿Sí? Está precedido por lo que él llama el prerromanticismo, con Rousseau a la cabeza, de quien ya hemos oído hablar. Se habla también del movimiento del Sturm und Drang en Alemania, que es un movimiento artístico que se llamaría, Sturm und Drang sería tempestad e ímpetu, sería, ¿no?, la traducción de eso, tempestad e ímpetu. Ya que nosotros que ya sabemos del romanticismo, vemos que estas palabras son muy apropiadas. Estos serían como los precursores del romanticismo. Él pone a Rousseau y a movimientos como el Sturm und Drang. Bien. Que el arte surge como conciencia, que el romanticismo surge como conciencia militante de las artes, también nos habla de una dimensión política aplicada a pensar ya el arte en sí mismo, ¿no? El arte mismo también es político en el sentido de qué pensamos del arte, y empieza a haber una reflexión sobre el arte en sí mismo, no solo sobre lo que se produce, sino en las formas de producir, qué es el arte, etcétera, etcétera. Lo vimos con Becker, lo estuvimos viendo ahora con lo de Eco. El romanticismo entonces influenció el acercamiento al arte y a los artistas, ¿no? Deja de ser algo separado en una esfera distinta y empieza a involucrarse como más con la vida cotidiana. Dice que el romanticismo combatía el término medio, es decir, lo que veíamos viniendo, ¿no? Lo que le importaban eran los extremos, y en ese sentido tenía una especie de espíritu revolucionario, ¿no? Estar buscando los extremos, no la tibieza, no la quietud. Primero, el romanticismo surge como enemigo de la corte, y luego, cuando triunfa la Revolución Francesa, es decir, triunfa la burguesía, se va a convertir en enemigo de la burguesía, ¿no? Primero se alía con la burguesía en contra de la corte, y después de que cae el reinado y se asume la burguesía como la clase dominante en la política, el romanticismo entonces también se le va a poner de enemigo, ¿no? Como esta idea de estar constantemente en oposición y en un estado de rebeldía. Bien, también habla de la juventud de los artistas típicamente románticos, que se encontraban todos alrededor de sus 30 o menos de edad tenían. Y va a ser un artista que ya lo vimos con Becker, alienado, que reacciona contra la sociedad burocrática, que la pasa mal, bla, 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 todo lo que vimos que constituye la figura del genio. Entonces dice, debido a que el artista se ve singularizado de la sociedad, se van a autoconsiderar como incomprendidos, y van a ser pobres, ¿no?, en general, y tener estas especies de vetas revolucionarias. También va a haber una suerte de gusto por la locura, por estar ahí impulsando lo que reprobaba la sociedad, tener un estilo de vida bohemio. Todas estas cuestiones hacen al típico artista del romanticismo.
También a esto se le va a sumar, que un poco ya lo vimos con Eco, la idea de el anhelo de recuperar la unión entre hombre y naturaleza, ¿no? Entre seres humanos y naturaleza, que es opuesto a la sociedad que proponía la burguesía, donde lo que primaba era la idea de cálculo, de racionalidad, de comercio, de frialdad, ¿sí? Dice que el mundo burgués era pensado como los románticos, era pensado como una forma de que el hombre se encontrara solo en el mundo y desnudo, ¿no? Porque estaba sometido a estas ideas del cálculo y de lo racional. Y ahí va a empezar a aparecer una nostalgia por la Edad Media, un poco ridícula me parece a mí, ya especialmente en Alemania, cuando vemos que acá el romanticismo en Alemania empieza a tener un viraje más conservador, porque idealizaban la Edad Media como si fueran sociedades tranquilas, donde los cambios eran apacibles, donde el hombre estaba más cercano a la naturaleza, etcétera, etcétera, que todo esto es muy, muy discutible, pero bueno, estamos caracterizando esto. Después también va a haber una nostalgia, por un lado, una nostalgia conservadora que es por la Edad Media, y una nostalgia un poco más de izquierda que es por el hombre primitivo, ¿no? Porque también se veía como una figura que estaba en armonía con la naturaleza, la organización entre pueblos, campesinos y artesanos, que eran todos preindustriales y que tenían ciertas virtudes y tradiciones que los románticos se van a interesar y van a intentar sacar adelante, ¿no? Les van a empezar. Entonces, va a haber en el romanticismo presencia de canciones populares, poemas épicos, folclores, cuentos tradicionales, ¿no? O sea, que todo esto que viene, el romanticismo da un gran impulso a las tradiciones nacionales, al folclore y demás, a los cuadros de costumbre, tienen que ver con esta suerte de nostalgia del hombre primitivo, de un hombre que vivía mejor y en armonía con la naturaleza. Entonces, la sociedad primitiva se convierte en una suerte de utopía. Y esto también lo van a ir a buscar, que lo vimos en el exotismo. Esas sociedades en Arabia, en África y en América, que eran consideradas más retardatarias y demás, acá se lo va a ver como algo exótico, pero que a la vez remiten a ese estado del hombre primitivo. En tercer lugar, va a hablar sobre el impacto de la Revolución Francesa y de la figura de Napoleón. Va a haber un auge político, de un auge del arte político, va a decir entre 1830 y 1848. Y en este momento el arte político también en literatura lo tenemos que pensar por cierta cercanía que se va a dar entre el periodismo y la literatura. ¿Sí? Muchos de los escritores de las grandes obras literarias del siglo XIX van a también ejercer el oficio de periodistas. ¿Sí? En Argentina eso también se corrobora. Entonces, esa cuestión va a ser cada vez más mezclada y va a dar como consecuencia la aparición de un arte más social y también incluso para el lado más de izquierda del surgimiento del realismo socialista, que después rápidamente, con la caída de la revolución del 1848, se abandona esta utopía. Estoy viendo, bueno, ya voy a marcar que llegué hasta acá, así no los atosigo más. Bien, como verán, este texto está buenísimo y dice un montón de cosas de una manera muy sencilla y que nos pueden servir para pensar todo esto. Entonces, les pido que para la semana que viene vamos a hacer una cosa, vamos a empezar ya a mover esto porque no nos va a entrar. Entonces, vamos a poner lo de Hobsbawm, lo voy a poner acá en la clase del lunes 28, lean Hobsbawm. Y lo de Echeverría, les pediría que lean aunque sea El Matadero. Aunque sea El Matadero de Echeverría. Lo otro lo dejamos para el martes. Pero estaría bueno que ya leyeran El Matadero de Echeverría, ¿sí? Y para el 29, se me está desmadrando, voy a poner esto acá. Lo voy a poner acá y después reorganizo.
Y para el martes 29, la bibliografía. Si tienen que elegir porque no tienen tiempo para leer, lo que más les pido que lean es el cuento El Matadero de Echeverría, que no es muy largo y es una preciosidad, no es una preciosidad, pero está espectacular, y lean el texto de Piglia, que es 2 carillas posta, no más que eso, y en 2 carillas es espectacular lo que hace, ¿sí? Si tienen que elegir. Cualquier cosa me consultan, esto se está por cortar, entonces ya los empiezo a saludar para no quedar como una maleducada. Y nada, nos vemos el lunes.